Mis amados hermanos, muy buenas noches. Qué bueno que no los detuvo la lluvia, o más bien qué bueno que les dio chance, porque como que hubo una tregua, pero pues gracias a Dios que están aquí. Y el día de hoy vamos a estrenar un nuevo tema, entonces pues vamos a ponernos en las manos del Señor. Le voy a pedir a Emanuel que nos dirija con una oración. Te voy a pasar el micrófono y vamos a pedirle al Señor que nos dirija esta noche. Claro. El tema de hoy es finanzas sanas, entonces. De una vez. Claro. Vamos a orar, hermanos. Padre bendito, en esta noche te damos gracias por la oportunidad de estar aquí reunidos, Señor. Gracias porque sin duda reconocemos la necesidad que tenemos de poder estudiar esto que es como toda una bendición para nuestros matrimonios, Señor. Te suplicamos que en esta hora tú puedas llenar de tu Espíritu Santo a Beto, que es el que nos va a compartir, Señor. Que lo dirijas a lo que es necesario para cada uno de nosotros y que cada uno de nosotros podamos estar dispuestos a escuchar y atender lo que viene de ti, Señor, para que sin duda esta palabra sea toda una bendición para nuestras vidas, para nuestro matrimonio, y que como matrimonio podamos agradarte y ser cada vez más aceptos delante de ti, Señor. Te lo suplicamos, te pedimos que nos bendigas y que traigas con bien a uno de los hermanos que han de venir, Señor. Sé con aquellos que no podrán estar y que tú sigas bendiciéndonos, Padre. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Pues estoy emocionado por el tema, es un tema que me apasiona, es un tema que me gusta y pues es un tema en el que además es un tema en el que he sufrido, la he regado gacho y he aprendido también, gracias a Dios, algunas cosas, no todo, y ahora que estoy revisando toda la información que hay de las finanzas a la luz de la palabra, la verdad estoy sorprendido. Es una bendición todo lo que el Señor en su palabra nos ha dejado como verdad para que nos vaya bien en esta área. Y bueno, pues tenemos tema para un buen rato, 2, 3 años. No tanto. Creo que exageré. Pero bueno, hay mucho, muy enriquecedor en muchos aspectos. Y bueno, con la ayuda del Señor, que Él nos dirija, que Él hable a nuestros corazones y sobre todo, mis amados hermanos, que esto que recibimos nos permita ponerlo por obra. Es lo más complicado, muchas veces nos hacemos expertos en un tema, oímos mucho sobre algunas cosas y pues aquí el reto que tenemos es hacer lo que el Señor quiere que hagamos. Obedecerlo. Siempre que estamos viviendo alguna situación difícil en relación a cualquier cosa, pues a veces como que no entendemos, ¿no? Y cuando ya tenemos alguna palabra o algo que nos ayuda, en ese momento nos cae como del cielo y lo recibimos. Pero luego nos olvidamos, ¿no? Ya como que todo se pone en orden y decimos, pues, y seguimos igual. Pero que el Señor traiga sabiduría a nuestras vidas para hacer lo que Él quiere. Y bueno, pues es un tema de finanzas y todos aquí manejan finanzas. Entonces, quiero comenzar preguntándoles a ustedes, quiero ir a cada matrimonio, a cada pareja, que me digan su concepto de finanzas sanas. Entonces le voy a pedir aquí va a ser yo creo que con uno, ¿verdad? ¿No tenemos otro micrófono? Ok, entonces yo me paro a llevarles el micrófono, vayan pensando su respuesta, no la copien, hermanos, no se vale copiar, me voy a dar cuenta si copian. No, siéntanse en libertad, la pregunta es muy sencilla, ¿qué es para ti tener finanzas sanas? ¿De acuerdo? Entonces mi esposa, miren, bien linda, ya se acomidió a llevarles el micrófono y bueno, Lalo ahí que nos ayude pero empieza desde aquí, mira, con la hermana Vicky y cerramos de este lado. ¿Finanzas sanas? Finanzas sanas, ¿qué es para usted finanzas sanas, hermana Vicky? Finanzas sanas, ¿qué es para usted finanzas sanas, hermana Vicky? Finanzas sanas, ¿qué es para usted finanzas sanas, hermana Vicky? Finanzas sanas, ¿qué es para usted finanzas sanas, hermana Vicky? Finanzas sanas, ¿qué es para usted finanzas sanas, hermana Vicky? Finanzas sanas, ¿qué es para usted finanzas sanas, hermana Vicky? Finanzas sanas, ¿qué es para usted finanzas sanas, hermana Vicky? Finanzas sanas, ¿qué es para usted finanzas sanas, hermana Vicky? Finanzas sanas, ¿qué es para usted finanzas sanas, hermana Vicky? Finanzas sanas, ¿qué es para usted finanzas sanas, hermana Vicky? Finanzas sanas, ¿qué es para usted finanzas sanas, hermana Vicky? Finanzas sanas, ¿qué es para usted finanzas sanas, hermana Vicky? Finanzas sanas, ¿qué es para usted finanzas sanas, hermana Vicky? Finanzas sanas, ¿qué es para usted
Pues para mí sería como el Señor, a través de Él, me enseñe a llevar las finanzas, porque no es fácil. Y a través de dejarme guiar por Él, es como voy a ir aprendiendo a llevar las finanzas. Ok, gracias. Hermano Chucho. Llevarlas al doctor para que estén sanas. No tener deudas, sobre todo lo podría resumir así, no tener deudas en las finanzas. Igual, buenas noches. Igual yo pienso como el pastor Chucho. Finanzas sanas para mí significa eso, no estar endeudado. Es eso. Yo también. Tú primero. Pues dile eso, ¿no? Dile eso. Lo que dices tú. Saber administrar el dinero que tiene, bueno, que tiene uno. Pues bien, el concepto de finanzas sanas no lo alcanzo a entender, ¿no? Pero pues bueno, lo que decían, saber administrarse y no tener deudas en lo más posible, ¿no? Pues es que aunque no quiera copiar uno, es eso, ¿no? Las finanzas sanas es no tener deudas y saber distribuir o administrar el dinero, ¿no? Yo pienso que las finanzas son el saber llevar, pues no sé, para mí es el dinero, saberlo administrar que en un hogar y como dicen bien, o sea, llevar, no tener deudas, no tener muchos antojos en cuanto a todo lo que se puede comprar para poder llevar una finanza equilibrada en el hogar. Bueno, yo creo que se resumiría en no gastar más de lo que se gana. Yo creo que finanzas sanas es priorizar en cuanto a las entradas, lo que ganamos en dinero y en especie, saber cuánto ahorrar, cuánto gastar y que más que nada eso. Saber gastar correctamente lo que el Señor nos permite tener, no vivir con deudas y pues eso. ¿Me repiten la pregunta? Voy llegando. Ya me voy. Es que con cubrebocas, lentes y gorra, antes adiviné que eras Chávez. La pregunta es, ¿qué la definición de finanzas sanas para ti? Para mí, finanzas sanas es saber gastar, saber en qué gastar y saber cuándo no gastar. Muy bien. Para mí sería el saber tener el control de lo que ganamos y cómo podemos gastarlo. Muy bien, gracias. Yo considero que podría ser o necesitaría ser el cubrir las necesidades, redundando, necesarias, cubrir mis necesidades que son prioritarias o necesarias. Y pues es que, como decían anteriormente, indudablemente no es que copies, pero el concepto es básico, ¿no? Dentro de esa administración, el poder saber priorizar, eso que se me hace muy importante, saber priorizar qué es lo que necesitas cubrir inmediatamente y qué puede ir esperando, y en la medida de lo posible programar lo que se llama, ¿no?, metas a mediano y largo plazo, pero siempre priorizando tus necesidades.
Yo creo que es saber utilizar, pues, sabiamente el dinero las entradas de dinero que hay y pues no caer en deudas. Y también yo creo que también no en avaricia, ¿no? Considero que finanzas sanas es saber gastar y administrar lo que Dios provee en casa. Yo pienso que es comprar lo necesario, lo que ocupes y no malgastar para tener, colchón para cualquier cosa, ¿no? Que se te ofrezca más adelante. Buenas noches. Yo creo que el término implica también también cómo saber invertir, porque si estamos hablando de finanzas, no solamente es gastar o retener, sino que también se debe de invertir. Y como le decían los demás, no tener deudas, saber cuándo, cómo y en dónde se tiene que gastar, porque hay tiempos para todo. Para mí es saber administrar el dinero que entra a la casa y pues aprender a vivir con lo que tienes para no llegar a tener deuda. Pues para mí las finanzas sanas es, por ejemplo, como esposas, ¿no? Que cuando llega el gasto a nuestras manos de nuestros esposos, pues saberlo administrar, ir al mercado y comprar pues lo necesario, lo que más se ocupa en la casa, no comprar de más, no comprar cosas que no se ocupan. Eso es para mí. Gracias, Emanuel. Yo digo que las finanzas para mí es pues llevar un control de lo que uno gana, principalmente ahorita como está la situación, saber administrar el dinero, porque hay cosas que a veces compramos y no tiene al caso comprarlas porque en realidad a lo mejor no las necesitamos, pero simplemente las compramos nada más porque vemos una oferta. Yo creo que finanza sana es ser sabio en gastar en lo necesario y no gastar más de lo que no tengo. Es lo mismo. Pues yo creo que las finanzas sanas son el equilibrio entre lo que tú percibes y lo que tú gastas, siempre que puedas cubrir primero tus necesidades primarias y también como que haciendo cuentas, administrando correctamente para que incluso lo que no se ve como necesario pueda ser cubierto. Lo mismo. No, pues finanzas sanas para mí es una administración correcta de las necesidades primarias y posteriormente sacando un control de gastos, puedas entonces adquirir las necesidades secundarias o los famosos lujitos o gustitos, ¿no? Pero a final de cuentas, yo creo que es el manejo correcto de nuestros recursos económicos. ¿Cuál fue la pregunta? La pregunta es significado de finanzas sanas. Pues saber administrar correctamente lo que Dios pone en tus manos, ¿no? O sea, lo que Dios te permite tener, ya sea de tu trabajo o que te llegue de alguna otra manera, saberlo ocupar conforme a tus necesidades, pero también conforme a las necesidades de otros hermanos. Pues yo creo que la sabia gestión de los recursos económicos que Dios pone en nuestras manos y de igual manera ese fruto del espíritu de autocontrol para saber administrarlas correctamente. ¿Quién me faltó? A ver, quiero escuchar a Raúl. ¿Qué son para ti finanzas sanas? ¿O te escuchamos a Lili? ¿Hablo aquí? Habla ahí nada más para que se grabe, pero haz tu voz para que te escuchen todos.
Creo que es el uso sabio del dinero en sentido de las primeras necesidades primarias, que es la comida y la renta. Supongo. Sí. Pau, finanzas sanas para ti, ¿qué significa? Finanzas sanas, yo creo que es cuando llevamos una buena administración en nuestro hogar con respecto a tener cubiertas las primeras necesidades de la familia y no tener deudas, o sea, no tener deudas con nadie, sino poder tener, como dicen, si lo tienes lo gastas, si no, no, o sea, yo creo que eso es las finanzas sanas. ¿Qué? ¿Qué son para ti las finanzas sanas? Las finanzas sanas, pues yo creo que administrar bien lo que Dios nos da, no tener deudas, no endeudarse, más que nada administrar tu dinero. A ver si voy a Lili. ¿Quién más me faltó? No se me esconda, hermana, ¿eh? Finanzas sanas, pues son las finanzas como deben manejarse, ¿no? Correctamente, sin problemas y que funcionen, pues para lo que deben servir. Bueno, los hermanos, y ya comenzamos. Pues las finanzas, para mí es pues administrar el dinero, cómo saber, es una base de una otra manera, el saber administrar tu dinero para no endeudarte tanto, llevar un control, ¿no? de lo que es el dinero. Pues para mí sería el distribuir, más bien dicho, el dinero, pues las necesidades de primera instancia y luego pues lo que tenga un poco menos de prioridad. Gracias. ¿Alguien de la definición que dieron los demás, hubo algo que les gustó, que no mencionaste, que te hubiera gustado mencionar? ¿Algo que dijo otro y que te pareció buena su definición? ¿No, verdad? Qué mala onda, ¿eh? Ok, no, gracias. La verdad, sí me interesaba mucho poder escuchar de cada uno de ustedes el concepto, porque a veces tenemos la idea de que tener dinero es sinónimo de tener finanzas sanas, y no necesariamente. Hay personas que tienen mucho y no tienen finanzas sanas, aunque tengan mucho. Pueden ser muy despilfarradores y no necesariamente tienen buenas finanzas. Y hay personas que tienen poco y son personas que tienen buenas finanzas, ¿sí? Y viceversa, ¿de acuerdo? Entonces, no sé si recuerdan, hay una historia por allí de la vida real de una mujer que se llamó Hetty Green. Esta mujer también se le conoce como la bruja de Wall Street. Fue una mujer que se murió su papá, le dejó casa y algunas cosas, y ella pues fue una mujer que tenía mucha codicia en su corazón. Y entonces ella empezó a hacer más lo que su papá le había dejado, al punto de que llegó a ser una mujer que cotizaba en la bolsa de valores. Y entonces hizo una fortuna muy grande, amasó una fortuna demasiado fuerte, pero vivía como por diosera, vivía mal, tenía un hijo que un día se le enfermó, se lastimó una pierna, estuvo a punto de perderla, y por no gastar, con todo el dineral que tenía, por no gastar, nunca quiso llevar a su hijo a un hospital de paga.
hasta que lo aceptaron por allí en una clínica y lo checaron y lo revisaron, pero no gastaba, comía avena, solo avena, con el dineral que tenía. Ropa no compraba, siempre tenía la misma ropa. Entonces, tenía un problema en el corazón. Entonces, para comenzar, es muy importante que partamos de este hecho. El manejo financiero es un reflejo de lo que hay en el interior de cada persona. Vamos a empezar por ver los principios bíblicos en relación a las finanzas, lo que hay detrás. Entonces, si todo está en orden en tu corazón, pues eso se va a reflejar. Vas a poder ver que tienes una buena administración, porque eres una persona que tiene contentamiento, eres una persona que eres agradecida, y todo eso que hay en el corazón, pues va a reflejar un orden financiero correcto y va a dejar notar pues lo que hay en ti, ¿no? Entonces, de la misma manera, si hay problemas, ¿qué problemas puede haber en el corazón en relación a esto? Los escucho. ¿Cómo? Envidia, codicia, avaricia, egoísmo. ¿Qué más? Idolatría, orgullo, apariencias, vanidad. Imagínense que este tipo de cosas pudieran estar en nuestro corazón. Entonces, nuestras finanzas van a ser un reflejo de lo que hay en cada uno de nosotros. Entonces, yo me quedé sorprendido porque no es tan sencillo el tema, pareciera fácil. Pues hablar de finanzas, vamos a hablar de dinero, vamos a hablar cómo ordenarlo, cómo gastarlo, entradas, salidas, y pues me acordé allí algo de lo que estudié y dije, no hombre, pues esto nada que ver, no, va más allá. El Señor nos lleva a revisar cosas más allá, en lo profundo de nuestro corazón. Entonces, la manera en cómo manejamos el dinero va a hablar de lo que somos, ¿sí? De lo que apreciamos, va a hablar de mis prioridades. Ahorita mencionaron varias cosas: invertir, saber gastar, saber administrar. Sin embargo, necesitamos ver, para poder entender las finanzas, cuáles son las prioridades, qué ocupa en mi corazón como lo más importante. Si soy una persona materialista, pues le voy a poner prioridad a comprar, a tener, a guardar, a enriquecerme, a vestir bien, ¿sí? Si hay vanidad, lo mismo, ¿no? ¿Cuáles son los principios de mi vida? ¿En dónde está lo más importante para mí? Y entonces, de allí es donde vamos a empezar a ver cómo están las finanzas en mi vida. Y ahora te voy a poner un ejemplo. Cuando una persona decide participar en el crimen organizado, supongamos que es una persona que empieza a vender drogas, ¿sí? Y pues comenzamos a verlos. A veces lo más notorio es pues, que traen sus megacelulares, que traen sus megacoches, que hacen sus megapachangas, y empezamos a ver un comportamiento que antes no veíamos, ¿no? Y empezamos a ver, pues, como que les está yendo bien. Y entonces, ¿podemos decir que tienen un buen manejo financiero? ¿No? A ver, ¿quién dice que no? Levante su mano. ¿Quién dice que sí podrían tener un buen manejo financiero? ¿Nadie? Ok. Pues, a lo mejor esos recursos que están recibiendo los empiezan a manejar bien y empiezan a ser ordenados y empiezan a
hacer sus gastos bien. Pero lo que quiero resaltar y con lo que quiero comenzar es que hay una corrupción en su corazón, ¿sí? Se trata de un manejo financiero, al final se están manejando recursos, pero son recursos que lo lleva a participar de una actividad que es ilícita. Sí los maneja, sí los administra, sí los controla, pero es algo que se produjo en su corazón, un problema en su corazón que lo llevó a participar de algo que no es correcto. Entonces, ahora piensa, cuando los voy a llevar a un ejemplo ya de la vida cotidiana, cuando tú compras algo sin poder comprar eso que compraste. Es decir, imagínense una persona que vive al día, que su trabajo ha sido inestable, que a veces sí, a veces no tiene trabajo, es por ratitos, vive al día, ¿sí? Hay una lista de pendientes de hace mucho tiempo que no ha podido suplir, tiene allí algunas cosas que su esposa le ha dicho que hay que cambiar y no ha podido, las ha dejado allí en fila de espera porque pues con la economía que tiene no lo ha logrado. Su tarjeta pues está al tope o ya hasta le dio la vuelta y tiene problemas ya de llamadas a él, a su familia para que pague. Entonces está sobresaturada su economía y de repente llega a su estado de cuenta y en su estado de cuenta viene una invitación para que adquiera un nuevo crédito y pueda irse de viaje o pueda cambiar de coche. Y esta persona lo acepta. ¿Qué diríamos de esa persona? Financieramente diríamos que tomó una mala decisión financiera y esa es la manera bonita de decirlo, ¿no? Pero visto por la palabra de Dios, esta es una persona que carece de dominio propio, ¿sí? Es un irresponsable, es un imprudente. ¿Por qué? Pues, está viendo la situación, pero al final está haciendo caso a algo que hay en su corazón. Está siendo irresponsable porque no tiene dentro de su carácter el dominio para controlar eso y dejarlo, ¿no? Si ya dejó en espera cosas que sí son importantes, ¿por qué no dejar en espera irte de unas vacaciones? Bueno, entonces, lo primero que quiero decirte, hermano, es que en la mayoría de los casos, y en esto quiero tener mucho cuidado, porque no quiero generalizar, ¿sí? No quiero ser tajante, pero en la mayoría de los casos, las malas decisiones financieras las podemos vincular con un pecado en el corazón, ¿sí? A un mal manejo, no del dinero, sino de mis decisiones, de mi moralidad, de mis principios. En ese sentido es en donde quiero que en esta sesión que vamos a tener le pongamos mucha atención a esto que es una introducción solamente para los principios que vamos a ver. Entonces, cuando una persona está en deudas recurrentes y es una persona que trabaja, tiene una solvencia económica, de alguna manera es una persona productiva, es alguien que tiene una actividad que le permite tener dinero, pero es alguien que constantemente se endeuda, es alguien que vive pidiendo a crédito, es alguien que vive pidiendo prestado, y entonces, pues en este sentido, es una persona que tiene problemas de disciplina personal muy serias, ¿sí? También puede ser algo que mencionaba Dani, es una persona que tiene inseguridad personal
porque compra por el qué dirán, ¿sí? Muchas personas se mueven así, se visten o viven con apariencias, aparentando, pues, tener cuando en realidad no tienen. Y entonces, esto también es algo que muchas veces vemos. Gente que no se queda atrás, que si su compadre ya se compró el iPhone 10, pues ¿cómo se va a quedar atrás? Y entonces él va y no va a traer el chicharroncito del Oxxo de 150 pesos, ¿no? O sea, va a traer uno igual porque pues quiere aparentar que él está al nivel. Ok, entonces estos son ejemplos de que el manejo del dinero habla de lo que somos, de lo que hay en lo profundo de nuestro corazón. Y es necesario, pues, que esto lo tengamos presente, como les decía, a lo largo de toda esta exposición que vamos a tener. Entonces, cuando en nuestro matrimonio vemos que estamos pasando por problemas financieros, necesitamos reflexionar en lo que hay en nuestro corazón, en lo que hay en nuestro interior, ¿sí? Esta es la base. Como matrimonio, como pareja, necesitamos identificar si tenemos problemas financieros, si tenemos deudas, si tenemos allí un área de oportunidad. Bueno, pues tengo que ver qué produjo, qué es lo que está provocando o que esté pasando X o Y situación financiera. Tengo que ver qué hay dentro de mí, ¿sí? Ahora, muchas veces, por eso ese rato no quería generalizar, porque puede haber cosas que estuvieron fuera de mi control y que me llevaron a que yo me endeudara. Les voy a poner un ejemplo. Imagínense que yo tengo un buen nivel de vida, tengo un buen empleo, de alguna manera no soy indisciplinado, tengo control con lo que gasto, con lo que compro, todo eso, pero un día tengo un accidente, ¿sí? Tengo un accidente y entonces ese accidente me lo empiezan a tratar, tengo gastos médicos mayores en el trabajo, tengo esa facilidad y me están atendiendo, pero llega el punto que me dicen, pues mira, en la revisión que te hicimos, pues surge que tú traías un problema ahí ya de tiempo que ya no tiene nada que ver con el accidente que tuviste. Entonces te vamos a dar de alta. Pero yo todavía me siento mal, todavía me siento incapacitado para ir a trabajar. Pues sí, pero pues esto ya no es asunto del accidente. Ya las fracturas o lo que pudo haber, las contusiones del accidente, ya están sanadas, ya están cubiertas, pero pues ya te damos de alta. Y entonces, como yo todavía no me siento bien, es un ejemplo, ¿no? No me siento bien físicamente, pues me empiezo a faltar en el trabajo, empiezo a ver esta situación, hasta que llega el momento que en el trabajo me dicen, ¿sabes qué? Pues te cortamos porque nada más necesitamos que estés aquí presente y pues tu situación ya se complicó y no va a ser posible que continúes con nuestra plantilla de trabajo. Entonces, pues esto se me complica todavía más porque tengo allí las deudas pendientes de los gastos médicos, ya no tengo gastos médicos que me cubran, ya no tengo seguro y todo esto pues provoca que mi situación financiera se complique. No fue mi responsabilidad, no fueron malas decisiones, no fue algo que yo haya hecho que provocara que cayera en esta situación. Entonces, no fue por una indisciplina, ni siquiera por un pecado o un manejo inadecuado del dinero, sino por una desdicha. Y lo pongo entre comillas, porque como cristianos sabemos que todas las cosas cooperan para bien a los que amamos a Dios. Pero lo que vamos a revisar en esta sección es que los problemas financieros no son un problema técnico, ¿sí? Sino son principios y son valores de lo que hay en nuestros corazones. Entonces, en ese sentido,
pues mis finanzas me van a delatar. ¿Sí? En la medida que empecemos a avanzar, mis finanzas me van a delatar, me van a exhibir, porque van a delatar quién soy, van a delatar lo que hay dentro de mí, van a dejarme ver si hay algún pecado, inclusive, ¿no? Van a delatar lo que aprecio, van a delatar lo que soy, pero también van a delatar lo que no soy. ¿Sí? Entonces, la forma en que gastamos el dinero está íntimamente ligada a la forma en que tomamos decisiones en la vida. Esto lo saqué de un libro que se llama ¿Cómo llego a fin de mes?, de Andrés Panasiuk. Dice, la forma en que gastamos el dinero está íntimamente ligada a la forma en que tomamos decisiones en la vida, lo que a su vez está íntimamente ligado a nuestra escala de valores, lo que es fruto directo de nuestro carácter. En otras palabras, el dinero yo lo invierto. El dinero, cada uno de nosotros lo gastamos, lo usamos, pero lo usamos en la medida que nosotros tomamos decisiones. Y mis decisiones dependen de lo que yo valoro, de lo que es importante para mí, ¿de acuerdo? Y lo que yo valoro depende de mi carácter, del carácter que yo tengo como persona. Entonces, otra manera de decirlo, lo menciona Larry Burkett, la forma en que manejamos nuestro dinero es una demostración externa de una condición espiritual interna. ¿Vamos bien? Lo voy a repetir. La forma en que manejamos nuestro dinero es una demostración externa de una condición espiritual interna. Y obviamente, si tu condición espiritual interna la has descuidado, pues vas a manifestar eso. Y eso yo creo que es en diferentes áreas de nuestra vida, ¿no? Entonces, en este sentido, ¿qué se requiere para solucionar mis problemas financieros económicos? Pregunta, ¿qué requerimos, ya con todo lo que mencioné, qué requerimos para solucionar nuestros problemas financieros económicos? ¿Quién dice yo? Humildad. ¿Qué más? Revisar nuestro corazón. ¿Sí? Ya nos estamos metiendo a lo que yo quería que viéramos. ¿Qué más? Pedir sabiduría. ¿Sí, hermanos? ¿Vamos bien? ¿Qué más? Diligencia y disciplina. Ahora, para yo tener sabiduría, diligencia y disciplina, para poder tener humildad, ¿qué debe suceder? Reconocer una. ¿Qué más? Buscar a Dios. Y muy bien. ¿Y quién tiene que cambiar para que esas cosas sucedan? Yo tengo que cambiar. ¿Sí? Como persona, yo necesito un cambio. Y si yo estoy notando que una de las áreas en las que está mal, ¿cómo estoy yo distribuyendo? Y me doy cuenta que ha sido porque no soy sabio, que ha sido porque soy un orgulloso, que ha sido porque soy un gastalón, que ha sido porque mis vicios, por lo que ustedes le pongan. Al final, si yo identifico el problema, tengo que entender que yo tengo que cambiar. Yo tengo que modificar ese comportamiento que desde lo profundo de mi corazón está mal. A lo mejor es algo que viene mal desde hace muchos años. Puede ser que sea un problema que viene desde que vivías con tus padres. Lo has arrastrado hasta tu matrimonio. Pero si te pones a reflexionar, a lo mejor cuando eras joven, eras igual. Eras soltero, el dinero era para ti, pero ese problema ya existía en tu corazón.
Y nunca fuiste alguien que ahorrara, nunca fuiste alguien que no pidiera prestado, o eras uno que siempre pedía prestado, nunca te alcanzaba lo que tenías, hasta le tenías que decir a tu mamá, en vez de darle para el gasto y cooperar, eras de los que le decías, oye jefa, dame para los pasajes porque ya no me alcanza, ¿no? Y entonces, yo tengo que reconocer que tengo que cambiar mis patrones de consumo. Hay allí una manera que yo tengo desde hace mucho tiempo de gastar y ahora, al identificarlo, pues yo tengo que cambiar esa forma de ser. Esos patrones que tengo para comprar, pues tengo que cambiarlos. Y entonces esto implica que yo sea más disciplinado. Esto es la introducción, hermanos, nada más. Y esto implica que yo acepte mi realidad económica. Les voy a poner un ejemplo. Yo les dije al principio que a mí me gustaba mucho este tema, que era algo que me apasionaba. Y les dije que yo la había regado. La he regado feo en el tema de las finanzas. Gracias a Dios he aprendido, no lo he aprendido todo, pero he aprendido algunas cosas que me han ayudado. Ahora le pasé todo a lista. Ahora, no, y la cosa es que la arrastré conmigo, ¿no? O sea, mis malas decisiones también la hice cómplice de ellas y las disfrutó a todo dar también, pero también las padeció, ¿sí? Porque eso es lo que sucede. Somos una pareja y de repente se nos mete una idea a la cabeza al esposo y pueden decir sí, y no podemos, nos ponemos a ver lo que hay a nuestro alrededor, que es importante. Pero quiero platicarles esto, pues para edificarnos unos a otros. Cuando yo me casé, tenía un buen empleo, yo trabajaba en Avantel, trabajaba en ventas, estaba en un esquema de comisiones muy bueno, aparte me daban un sueldo, era un supervisor en un área de ventas empresariales, me iba bien. Mi esposa trabajaba en DuPont, también estaba en un área de exportaciones, importaciones, le iba bien. Pues nos casamos y empezamos a evaluar como si pagábamos una renta, cuánto teníamos que pagar. Y la zona donde queríamos vivir, estoy hablando hace 20 años, pues las rentas oscilaban en ese entonces, de donde queríamos, en unos 5,000 pesos. Y decíamos, no, pues son buenos. Y entonces dijimos, si vamos a pagar renta, pues mejor compremos algo. Quisimos comprar algo y nos quedamos con los brazos cruzados. La verdad dijimos, está cañón. O sea, yo tenía un coche, ella tenía el suyo, yo dije, pues vendo el mío, lo vendo, con esto doy el enganche. Hombre, pero estaba bastante alejado de la realidad. Y entonces alguien me sugirió, oye, ¿por qué no te vas a Toluca? Tú trabajas en Santa Fe, pues te queda súper corto y está muy bien la onda allá. Pues me di una vuelta y me sorprendí. Era una casa, no era un departamento. Y dije, pues, no sé si te acuerdes en cuánto estaba la mensualidad, pero lo que teníamos que pagar de mensualidad, creo que eran como 1,300 pesos. Eso sí, me tenía que aventar una deuda por 20 años. Oramos, estuvimos pidiendo consejo y llegamos a la conclusión pues, de que de todos modos teníamos que gastar una lana ya sea para la renta o para la casa y dijimos, bueno, tenemos que vivir en algún lado. Y la única manera de ahorrarme eso, pues era irme a casa de mi mamá o a la casa de sus papás. Y pues eso no iba a pasar. Ya habíamos aprendido que no era algo que a Dios le agradara. Y entonces, pues dijimos, bueno, de pagar una renta a empezar a pagar una casa que al final sea de mi propiedad, pues vamos a aventarnos con el paquetito.
Pedimos el crédito, nos dieron el crédito y empezamos a vivir en Toluca. Al poco tiempo quedó embarazada. Y entonces ella me había dicho que cuando se embarazara, a ella le gustaba, tenía la idea de no seguir trabajando, sino de dedicarse a sus hijos. Y yo siempre le dije que sí, cuando éramos novios. Ya de casado le dije, no es cierto. Le dije, sí te apoyo, claro que sí. Y entonces, su trabajo era tan bueno que le dijeron, no tienes que renunciar ahorita, que nazca tu bebé, inclusive vete a Toluca, para que no tengas que desplazarte porque ella estaba trabajando en Polanco, vete a Toluca, nace tu bebé, todavía ocupas aquí tus gastos médicos y ya que nazca, pues renuncias. Dijimos, excelente, ¿no? Entonces, así lo hicimos y nos iba bien. Realmente pues, teníamos un buen salario, tenía sus vales de despensa, yo tenía los míos. No, los gastábamos en un montón de cosas que muchas veces ni nos servían. ¿Te acuerdas? Ya después decíamos, híjole, man, qué faltos de sabiduría estábamos, ¿no? Pero llegó el momento que ella renunció y yo tuve que hacerme cargo de los gastos de la casa. El asunto fue que nunca nos ajustamos. Es decir, seguíamos viviendo y gastando como si trabajábamos los dos. Pero yo nada más trabajaba yo, ya nada más teníamos un ingreso. Y de repente dijimos, fue necesario pues, hacer una junta de trabajo y decirle, oye amor, pues es que mira, estamos bien endeudados, ¿cómo? Pues es que sí. ¿Por qué? Pues ¿qué te parece si nos sentamos a hacer cuentas? Vamos a apuntar lo que recibo y lo que gastamos. Santo Dios. Pues dijimos, pues estamos viviendo como reyes. Y estamos viviendo en una falacia, porque no es así. ¿Qué vamos a hacer? Pues a vivir como pobres. A bajarle 2 rayitas, ¿no? Tampoco era vivir como pobres, estábamos bien, pero dijimos, pues, pero no podemos seguir así. No podemos seguir como si nada. Entonces, le hemos ido ajustando a nuestro nivel de vida varias veces. No fue solo en esa ocasión. Ha sido necesario, pero aquí lo importante es que te des cuenta. Aquí lo importante es que aceptes cuál es tu nivel, que no sueñes que eres la persona súper importante y que tiene mucho y que trates de aparentar y que trates de vivir como si tuvieras mucho. De nada sirve eso, al contrario, te afecta. Entonces, que no vivamos por encima de nuestra realidad. Y nosotros tuvimos que ajustarnos y vivir de acuerdo a nuestra realidad, a nuestra cruda realidad, pero al final, pues nos sirvió. Ahora, hay un dicho que dice, grietas producto de zapata no se resuelve con empañete o con resanador. ¿Por qué? Porque es un problema de estructura. ¿Sí? Entonces, de nada sirve tratar de reparar una grieta con un poco de pasta o de cemento o de yeso si la solución está o el problema está en la estructura, ¿sí? No lo vamos a solucionar solamente allí dándole una pasadita. Ese problema va a continuar. De la misma manera, los problemas financieros, cuando son recurrentes, no se resuelven, a menos que hagamos un cambio de raíz, un cambio desde el corazón, un cambio desde lo profundo de nuestro ser. Necesitamos cambiar. Y si hoy en día, hermano, tú estás pasando por deudas, tú necesitas cambiar. Además de que tengas que cambiar de tu trabajo, tal vez, ¿no? Pero para empezar, el primer cambio a hacer es
en ti, en tu interior, en tus ansias, en tus ganas de gastar, en tus afanes, en eso que te hace que te endeudes. ¿Vamos bien? ¿Preguntas, comentarios? Ok. Bueno, si yo sé que algo me hace daño, pero me gusta, miren, así es el pecado, ¿sí? El pecado todos sabemos que nos hace mal, pero cómo gusta, ¿no? Es agradable a la carne, por eso es difícil de dejarlo. Pero si dicen que al gusto le gana la conveniencia. Entonces, en lo que se trata de comida, todos sabemos que el refresco, el pan, las harinas en general, los chicharrones, todas esas cosas, no son sanos. La leche es buena para los niños, ¿sí? Llega un punto, a mí la leche me encanta, un vaso de leche fría me encanta, me fascina, pero llega un punto en donde te das cuenta que la leche ya no te hace tan bien, ya al rato andas con las tripas removiéndose y no estás tranquilo, ¿no? Hasta despiertas a tu esposa porque pues, las tripas no están tranquilas, pero le tienes que cambiar a deslactosada y luego a light, y luego ya a la light le tienes que rebajar con agua, pues ya no es leche. Entonces, sabemos que la comida, el refresco, el pan, las grasas, nos van a afectar a la larga, ¿sí? Pero el problema es que no tenemos firmeza para frenarnos a no comer ese tipo de cosas. Es decir, ¿qué nos falta? Dominio propio, disciplina, un bypass, dice el hermano Chucho, ¿sí? Eso lo necesitamos para comer bien. Muchas veces no tenemos carácter para frenarnos, detenernos y tener control de cómo comemos. Entonces, para tomar una decisión en este tipo de cosas, necesitamos tener carácter, hermanos. Carácter. Ahora, en las finanzas es el mismo problema. Así como el que se alimenta mal, si él no cambia, si no se vuelve más disciplinado, organizado, consciente, como que las decisiones que toma con base a lo que conviene y no con base a sus gustos. Entonces, si no piensa así, pues a la larga va a tener problemas en su organismo, ¿sí? A la larga va a empezar a tener padecimientos, va a empezar vamos a empezar, véanme, ¿sí? Nos vamos a empezar a poner bien rechonchetes. Entonces, de la misma manera, yo voy a tener problemas financieros si no cambio yo. Si no comienzo a tomar decisiones con base a otros criterios, ya no a los criterios que toda la vida te han resultado el números rojos, ya no a los criterios donde todo el tiempo te has dado cuenta que te endeudas y que no sales adelante, sino a cambiar de los criterios, no solo con base a lo que me gusta, para tener una vida financiera correcta, sana. Entonces, esto es que no pueda salir, eso es lo que no me permite salir de mi situación, el que yo quiera seguir practicando las mismas formas de organizarme y las mismas cosas de llevar a cabo mi economía. ¿Vamos bien? Empiezo a ver que se distraen. ¿Quieren comentar algo? Adelante. Si le estás platicando algo al de al lado, háznoslo saber a todos para que todos podamos tener ese, bueno, siempre y cuando sea del tema, ¿no? Si ya están organizando los tacos, pues no. Entonces yo tengo que saber qué es lo que está pasando, ¿sí? Yo tengo que saber qué es lo que está pasando. Ahora yo te voy a hacer esta pregunta: ¿qué está haciendo
que yo pase constantemente por esos problemas financieros? ¿Qué provoca que yo tenga constantemente problemas financieros? A lo mejor tu esposa ya te lo dijo desde hace mucho tiempo. Ya es tiempo de que la escuches. A lo mejor tu esposo ya te dijo. Pues, ya ni hay cuestión de, ya ni es necesario revisarlo, ya sabemos. Bueno, pongan atención en eso que en algún momento ya se dijeron, ya vieron, ya los hizo llevar a una situación difícil y que ahora puedan empezar a tomar decisiones correctas. ¿Sí? La única manera de mejorar nuestra situación económica actual es movernos hacia un nivel de ideas y valores más altos que aquel nivel de ideas y valores que nos llevó hasta el lugar el que nos encontrábamos hasta el día de hoy. Entonces, vamos a empezar a ver dos principios. Ya no me va a alcanzar el tema tal vez para explicar los dos, pero vamos a empezar con el primero. Son dos principios claves que me van a llevar a tener un buen manejo financiero. Y van a ser como dos soportes de una mesa. Imagínense una mesa con dos patas, dos buenas patas que la sostienen y que le van a dar sanidad financiera, ¿mande? Bueno, imagínense una mesa con dos patas. ¿Cómo tendrían que estar esas patas para que la mesa no se vaya de lado? ¿Sí o no? Miren, una mesa con unos buenos pilares de este vuelo, se va a caer, hasta, aunque te subas a bailar no se va a caer, ¿sí? Imagínense la que tiene buenos pilares, pues, son dos. Bueno, el primer principio, ya lo mencionamos de alguna manera parcial, pero vamos a tratar de profundizar en él. Y es un poquito obvio, pero es un principio básico de una manera financiera bíblica. El primero es: lo material no debe ser un fin en sí mismo. A ver, repítanlo por favor. Lo material no debe ser un fin en sí mismo. ¿A qué me refiero? Acumular, obtener posiciones económicas. La Biblia lo plantea como algo secundario, ¿sí? Ahora les voy a decir algo, no es que esté mal que yo tenga, por favor, esto es muy importante, no está mal que compres, no está mal que tengas una cuenta de ahorros, no está mal que de repente pases del nivel bajo al nivel medio. Qué bueno que el Señor te pueda bendecir y que puedas hacer dinero y que puedas tener, pero si eso se convierte en un fin a seguir, en tu prioridad, en lo único que piensas y en lo único que estás enfocado tu trabajo para lograrlo, ahí es en donde está el problema, ¿sí? Lo material no debe ser un fin en sí mismo. Ahora, otra vez lo digo, ser rico no es pecado, hermanos. Ser rico no es pecado. Ahora, ¿ya dijiste amén? Ahora, tampoco vivir que apenas si salgas, pues tenemos que revisarlo, ¿no? Pero hay quienes viven con lo de cada día y son felices. Y miren, no está mal. Pablo decía, sé vivir en abundancia y sé vivir con lo necesario. No sé si a ti te ha tocado vivir así. Hemos experimentado tener, gastar, viajar, disfrutar, comprar cosas, pero también
una de las etapas de mi vida que recuerdo con mucho cariño y con mucho aprecio fue cuando con 4,000 pesos trataba de salir al mes. Con 4,000 pesos. Una etapa en donde tuve que hacer muchos ajustes porque no me alcanzaba. Para esto yo me tenía que desplazar de Toluca a México todos los días, ¿sí? Mi congregación siempre ha sido esta, yo tenía que venir acá. No era fácil venir en domingo por lo que implicaba en gastos. No era sencillo. Pero pudimos ver la mano de Dios gracias a que pusimos lo primero, la prioridad principal. ¿Cuál es la prioridad principal como hijos de Dios? Dios. ¿Y cómo en mis finanzas voy a poner a Dios primero? Dando mi diezmo primero que nada. Ya lo he mencionado, pero escuché una prédica de Robert Morris. En esa prédica, Robert Morris dijo: para muchos, la compañía de gas es más importante que Dios. Y yo dije, ¿para quién va a ser más importante la compañía de gas, por favor? Y decía, hay gente que ama más la compañía de teléfonos que a Dios. Hay gente que ama más su carro que a Dios. Entonces empecé a poner atención y él dijo, ¿y saben en qué se nota? En su cartera, en su lista de prioridades. ¿Cómo enlistas tus prioridades cuando recibes tu salario? Yo manejaba una lista, pero ¿saben quién estaba al final? Mi diezmo, porque decía, si me alcanza, voy a dar mi diezmo. Si no me alcanza, pues ¿cómo lo voy a dar? Si yo pongo al revés las cosas, pues si de por sí no me alcanza, pues ahora menos me va a alcanzar. ¿Te acuerdas? Cuando yo escuché esta prédica dije, ¿lo estoy haciendo mal? Y este predicador nos invitaba a tener fe, a creerle a Dios, a ponerlo primero. Y él dijo, te vas a sorprender cuando veas cómo el Señor te va a bendecir de tal manera que te va a alcanzar. Y yo dije, en mi lógica, yo decía, es imposible. No va a ser posible, no lo voy a lograr. Pero probé, puse primero en mi lista como lo más importante, como lo que no podía mover, como mi prioridad santa, darle a Dios lo que es de Él, mi diezmo. Después de eso, la ayuda a los necesitados, mis ofrendas, ¿sí? La verdad, cuando yo vi, dije, sale. Si de por sí se quedaban siempre 2 o 3 cosas fuera de la lista, pues ahora con mayor razón, ya nada más las acomodé a ver, ahí ya ni vi si alcanzaba o no alcanzaba, pero ¿saben qué? Vi la bendición de Dios, vi la mano de Dios, y aquí está mi esposa de testigo. Con esos 4,000 pesos yo no podía tener un viaje a Cancún, yo no podía tener un viaje así, pues viajé a Cancún. En un año viajé 2 veces a Cancún. ¿Cómo es posible? Yo trabajaba, le echaba muchas ganas y recibí un premio en mi trabajo. Y el premio fue un viaje para 2 personas, todo pagado. Hotel, comida, avión, transportación, todo pagado. Me di cuenta que solamente tenía que obedecer y creerle a Dios. Y me fui, y ese día le dije a mis hijas, siempre van con nosotros, pero fue para 2 personas, y me voy a ir con su mamá. Y se quedaron mis hijas, las encargué, ya ni me acuerdo con quién, creo que con su tía Mimi, con Sos, con David, se quedaron allí, y nos fuimos de viaje.
Como a los 2 meses, un amigo me dijo, quiero regalarles un viaje a Cancún a ti y a tus hijas. ¿Qué? ¿De veras? Sí. Me llegó una promoción y quiero, pero si me lo permiten, irme con ustedes y quiero comprarle los boletos de avión y la comida, vemos cómo le hacemos, pero vámonos. Y mis hijas se pudieron ir con nosotros a Cancún y disfrutar de un viaje. ¿Saben cómo me sentía? Como alguien muy amado. Todavía lo recuerdo y se me hace un nudo en la garganta porque de veras fue Dios en su misericordia, en su amor, en sus promesas, en su fidelidad, el que me permitió ver que si yo era fiel con eso, Él se iba a encargar de todo lo demás. ¿Sí? Entonces, mientras yo lo haga con un fin y caiga en la avaricia y esto me lleve a la idolatría, ahí es donde está el problema, ¿sí? Si caigo en adorar al Dios dinero y dejo de adorar al Dios verdadero, me voy a meter en problemas. Mis finanzas van a darme muchos dolores de cabeza, porque mi vida se convierte en una especie de persecución por lo material. Ese es el problema. Entonces, cuando hoy en día analizamos la vida de la gente, pues nos podemos dar cuenta que mucha gente vive en idolatría. ¿Qué es lo que adora la gente? Miren, hay gente que sacrifica a su familia por el dinero. Es decir, le dedica más tiempo al trabajo que a pasar tiempo con su familia. Si tiene que trabajar horas extras, trabaja horas extras. Si le dan vacaciones, no las toma, ahí las guarda, pero va y trabaja. Si tiene que trabajar en domingo porque le pagan prima dominical, va y trabaja los domingos. Entonces, llega el momento que las personas viven para trabajar, ya no trabajan para vivir, viven para trabajar. Sus relaciones con sus hijos son sacrificadas por el dinero. Ponen en un altar el poder tener ciertos lujos, ciertas comodidades, que prefieren eso a tener una relación con sus hijos, a salir, a disfrutar, a pasar tiempo con sus hijos, ¿sí? Sacrifican sus relaciones de amistades por los negocios. Llega el momento que yo tenía un jefe que no tenía amigos. No tenía amigos, él vivía en el trabajo. Su esposa lo tenía que ir a recoger a las 2, 3 de la mañana. Y él ahí se la pasaba, en el trabajo todo el tiempo, afanado por querer obtener un puesto. Esa era su vida. Sus hijas solamente le hablaban cuando tenían un choque, cuando les estaban solicitando los pagos de la universidad. Se ponía bien emocionado, ¡ay, es mi hija! Y al rato salía, no, es que chocó. Nunca le hablaban para otra cosa, no tenían relación, ¿sí? Pues hay gente que sacrifica su reputación por más dinero. ¿Cómo es eso? Son íntegros, son honrados, les enseñaron a respetar lo ajeno, pero a veces por el dinero empieza a haber un problema que te lleva a robar, que te lleva a tomar lo que no es tuyo. Hay gente que sacrifica su relación con Dios por el dinero. ¿Sí lo ven? Entonces, este principio que dice que lo material no debe ser un fin en sí mismo, pues tiene que ver con esto que estoy mencionando. Cuando vemos que todo esto se sacrifica en el altar del dinero, entonces esto se ha convertido en un fin y hay una idolatría en nuestro corazón. Entonces, vamos a ver qué dice Lucas 12 y les doy la palabra si quieren hacer alguna pregunta, algún comentario. Lucas 12:15 dice, luego dijo, tengan cuidado con toda clase de avaricia. La vida no se mide por cuánto tienen.
¿Sí, hermanos? Este mundo te quiere medir y te quiere formar con cuánto tienes. Si tienes mucho, eso vales. Para este mundo, pero para Dios no es así. Al Señor no le importa cuánto tienes, Él te ama por lo que eres, porque eres su hijo. Él te ama y te trata como hijo y te cuida y te protege como hijo y te promete que nunca te va a faltar casa, que nunca te va a faltar vestido, que nunca te va a faltar comida, porque Él te ama, porque Él es nuestro Padre y porque no nos va a desamparar. Entonces vean qué claro es este versículo. Tengan cuidado con toda clase de avaricia. La vida no se mide por cuánto tienes. Y más adelante, en esta misma cita, Jesús describe la parábola de un rico insensato. ¿Quién recuerda de qué se trata esa parábola? Es un rico que está viendo lo que tiene. ¿Sí, hermano Chucho? Ajá. Sí, pero ¿qué hace ese rico insensato? Empieza a acumular, empieza a tener mucho y llega el punto que dice, ay, voy a hacer más grandes mis graneros, voy a hacer más grandes mis bodegas para que yo pueda guardar más de lo que estoy guardando. Y es un insensato porque el Señor le dice, eres un insensato, no sabes que mañana vas a morir. Y todo esto por lo que trabajaste, pues ahí se va a quedar, ¿sí? Entonces, a veces nos afanamos por tener y tener, pero se pierde lo más importante, ¿sí? ¿De qué le sirve a un hombre ganar al mundo si va a perder su alma? ¿De qué le sirve a un hombre si va a perder a su familia, si va a perder la relación con sus hijos? ¿De qué le sirve tener tanto si va a perder lo más importante de su vida? Preguntas y comentarios. ¿Algo que quieran comentar, complementar? Hermano Chucho. Gracias. Gracias también por su asistencia, creo que rompimos récord hoy. Y estaban echando a novio afuera, dice Chava, y se metieron todos, ¿no? Y viéndolos a cada uno de ustedes, yo sé que todos los que estamos aquí nos llamamos cristianos y tendríamos que responder a ese nombre que tenemos de cristianos, y en nuestros matrimonios deberíamos de vivir de manera diferente en cuanto a este tema que estamos tratando de las finanzas. Pero muchas veces lo que venimos haciendo es repetir patrones de conductas aprendidos, generalmente en nuestros hogares. Casi siempre repetimos lo que vimos que hacían nuestros padres. Y tenemos que quitar esa mentalidad. La Escritura nos dice que nos tenemos que renovar nuestra mente. Y el renovarnos implica un cambio y empezar a mirar las cosas como Dios las ve. Y como Dios ve las cosas, por ejemplo, a Dios, o Dios nos pide siempre a nosotros, para Él, lo primero. Le decía al pueblo de Israel, dame tu primogénito, tanto de hombres como de animales. Me lo vas a sacrificar. Lo primero de tus cosechas me lo vas a dar. Y entonces cuando empezamos a poner a Dios en primer lugar en todo, Dios va a responder con las promesas que Él nos hace, no como un método mágico para obtener, como parte del testimonio que nos decía Beto, para ganar 2 viajes a Cancún en un lapso de 3 meses, que también se da, pero simplemente por el amor y el entendimiento que tenemos de ahora cómo quiere Dios que vivamos nuestras vidas.
O sea, iniciamos por fe, creyendo en el perdón de Dios, en el sacrificio de Cristo, ¿sí? Y así iniciamos nuestra vida cristiana. Y debe ser toda nuestra vida un continuar en fe. Y el aspecto de las finanzas en cuanto a Dios es lo mismo. Si nosotros entendemos que a Dios le tenemos que dar lo primero, ¿sí? Va a ser en todo aspecto de nuestra vida, y las finanzas es lo mismo. Hay algo que la Escritura nos dice en cuanto a este terreno, y como si Dios nos retara a un reto para conocerlo. Dice: pruébenme en esto, y verán si no abro las ventanas de los cielos y derramo bendición en sus vidas hasta que sobreabunde. ¿Sí? Y no tiene que ver específicamente con que nos va a dar abundancia de dinero. Puede ser también. Pero las riquezas que Dios tienen que ver con algo más que rebasa lo financiero, cuando también ponemos en primer lugar lo financiero para Dios. Hogares donde reina la paz. Hogares donde no hay necesidades, digamos, extravagantes, sino simplemente Dios suple cada necesidad que tenemos. Hijos contentos con lo que tienen, que no están buscando marcas en su ropa, ni los celulares nuevos, porque hemos aprendido a tener contentamiento con lo que Dios nos da. Y Dios pone un principio: el que es fiel en lo poco, sobre lo mucho lo pondré. Y empezamos a conocer la fidelidad de Dios, ¿sí? Cuando somos fieles también nosotros, entonces Él nos va a empezar a dar más, porque entendemos que en la cuestión de finanzas no somos dueños de lo que tenemos, somos administradores de lo que Dios nos deposita en nuestras manos para saberlo manejar, gastar de una manera sabia, sin dejar de hacer algunas cosas que decía Beto. Miren, de vez en cuando nos podemos dar un cierto lujo, ¿no? Y sería como matrimonios bueno que de vez en cuando, esposo, llévate a tu esposa a un buen restaurante. No es un gasto, es una inversión. Vas a invertir en eso, ¿sí? Porque tu relación se va a alimentar con esos momentos. No solo vas a alimentarla físicamente, necesitas esos tiempos, necesitas hacerle sentir que ella es importante y valiosa para ti, y que le quieres dar lo mejor. Entonces todas esas cosas las vamos a poder ir disfrutando. Un viaje, unas vacaciones, cualquier cosa, ¿sí? Si Dios nos las da, podemos disfrutarlas. Dice Eclesiastés: ¿cuál es el fin de cada ser humano? Dice: que coma, que beba del fruto de su trabajo. Y si uno trabaja honradamente y gana honradamente el dinero y pone a Dios en primer lugar y lo da, también disfruta de ese esfuerzo que tú estás haciendo de tu trabajo, en tu trabajo, y lo que eres remunerado, disfruta de eso. No manejes falsa humildad. Ay, hermano, pues yo me compré un bolchito todo destartalado, ¿no? Porque pues quiero ser humilde. No, si puedes comprarte un carro último modelo, nuevo, sacado de la agencia, cómpratelo. No es pecado, siempre y cuando tengas tu orden de prioridades, como se estaba explicando, ¿no? Dios en primer lugar, antes que todo. A Él le voy a dar lo primero, ¿sí? Y le damos primero nuestro corazón. Sé la Escritura en cuanto a algunas gentes, dice: primero se dieron a Dios y después todo lo demás les fue fácil darlo. Así que vamos a ver en todo este tema, ya después aterrizar, yo creo que Beto lo va a aterrizar en ejemplos que vivimos dentro de nuestros matrimonios. ¿Por qué algunos podemos estar endeudados, otros podemos estar desahogados? ¿Sí? ¿Qué es lo que nos ha llevado a ese punto? Y casi estoy seguro que hemos descuidado el principio de dar primero a Dios. Pues despidámonos, hermanos, vamos a orar. Padre,
Te damos gracias, Señor. Gracias por este tiempo. Te rogamos, Señor, que tu palabra nos inquiete y que tu palabra nos permita, Señor, tener los cambios que necesitamos desde lo profundo de nuestro corazón para tener las finanzas que te glorifiquen, las finanzas en donde nuestra única prioridad sea honrarte y glorificarte a ti, en donde tengamos las finanzas que nos permitan ocuparnos de nuestra familia, de nuestros hijos, como tú deseas que lo hagamos, en donde podamos vivir en paz, en donde podamos, Señor, no sacrificar nada por lo vano, nada importante y sagrado por lo vano, sino que podamos, Señor, tener lo más importante en nuestras vidas, guardarlo, cuidarlo y, sobre todo, Señor, disfrutarlo para tu gloria. Gracias por tu amor, que este tiempo, Señor, nos permita reflexionar, revisar nuestros corazones, platicar como pareja, que nos permita en buenos términos meditar, comentar y poder reconocer lo que pudiéramos estar haciendo mal. Que ese reflejo de lo que hay en nosotros no nos impida corregir y hacer los cambios necesarios para poder tener finanzas correctas en nuestro corazón. Gracias, Señor, por tu amor, gracias por los que están presentes, Señor. Que esta asistencia se conserve y que todavía continúen viniendo más hermanos a recibir esta enseñanza. Gracias por tu amor, en el nombre de Jesús. Amén.